Gente querida, buenas tardes, buenas noches, no sé de qué parte del mundo te encuentras. Ramiro Buteler en este Generando Sonrisas. Yo hoy traigo un invitado que en lo personal me tiene, pero extremadamente feliz saber que pudimos cruzar agenda, que pudimos conversar, vamos a charlar de todo. A mí, después veremos el título de este podcast. A mí me encantó una frase que él dice hace poco en una entrevista que es: ¿a dónde están las estrellas? Uh, Iru Landucci, desde el sur de Francia, bienvenido a estos episodios de Generando Sonrisas. bueno, maestro, gracias por la invitación. También déjame darle las gracias a una amiga, Mariel, que creo que te escribió, me parece. Que es la que nos cruzó, Hizo, exacto. hizo el pontífice, viste que el Vaticano nunca tiene papas mujeres, viste, por algo será, ¿no? Pero nosotros sí tenemos los terraplanistas. Así que le mando un gran saludo a Mariel que hizo posible este contacto. Un placer charlar con vos, Ramiro, y con la gente que también te sigue y te apoya en todo tu desarrollo acá espiritual y material. Vengo a una comunidad que crece a pasos agigantados, son miles de personas que escuchan este episodio, y puntualmente el tema tierra plana, la gente, viste, un resquezor en algunos, en otros, que además me gustó cuando vos el otro dijiste, che, todos tenemos a alguien que habla de esto, todos tenemos un amigo que cree en esto, todos tenemos, viste, era como un dato. Yo siempre digo esto del hecho y no interpretación. El hecho es comprobable. Che, fíjate, Claro. pregunta y habla por ahí. Mirá, totalmente. Yo eso lo comenté hace bastante tiempo atrás, utilizando un poco, ¿no?, el uso de las estadísticas, que son bastante útiles para muchas cosas. Y uno empezó o sea, nos empezamos a dar cuenta, entre comillas, por así decirlo, dada el crecimiento abismal que ha tenido toda la temática de la cosmovisión, de volver otra vez nosotros le decimos terraplanismo, pero te vas dando cuenta en el camino que pareciera ser que hay algo ahí, ¿no?, en el gran espíritu del mundo que la cosmovisión original siempre tiende a restaurarse, ¿no? Entonces, de golpe en esa eclosión de personas que empezaron, realmente se atrevieron a ser librepensadores y decir, a ver, voy a pensar, o sea, voy a pesar los argumentos que tengo con respecto a una tierra esférica contra una tierra plana y tratar de entender, ¿no es cierto?, por qué en el colegio se nos cuenta una sola versión y es tan tonto lo del terraplanismo, pero cada vez hay más gente. Lo que nos fuimos dando cuenta es eso, es que realmente se llegó a un nivel de exposición, dado de haber pasado esas tres fases que suelen decir, ¿no?, que primero te ridiculizan, después te insultan y finalmente te aceptan. Que hoy en día, por más que a veces habla en tercera persona, tal vez uno está en una reunión y dice, che, la otra vez vi que hay gente que dice, hay gente que cree, hay gente que piensa que la Tierra es plana, capaz que es uno mismo que lo está diciendo. Hoy en día no se puede negar porque lo dicen los propios medios de comunicación. O sea, prácticamente ya todos tenemos, sobre todo en Occidente, ¿no?, un amigo que al menos tiene un amigo terraplanista, eso mínimo, o ya no se puede negar que la mayoría de las personas que transitan la calle han escuchado que existen terraplanistas. Y obviamente creo que nosotros le decimos la escala Currao por un amigo sociólogo que quedó así el chiste, pero basado en una escala que se había inventado Aviloé para hablar del 3 y Atlas, la escala Currao, que es la que uno de cada 10 amigos es terraplanista. Que tal vez no lo diga, pero es terraplanista. Bueno, yendo, acuérdate que te vas a hablar vos, yo te voy a escuchar, estoy muy contento. A mí me pasó la primera vez que te escuché, yo entreno y capacito muchas empresas en el mundo en materia de oratoria, comunicación, gestión emocional. Me dedico a eso. Y hay Bien. una forma de comenzar, o mis conferencias en los teatros, cuando voy a teatros, que es cuánta verdad sos capaz de integrar. Y yo vengo hablando, digo, nosotros vamos integrando cada vez mayor verdad. Digo, cuando tenía 8 años, creía en el niñito Dios, vino mi hermano, me dijo que el niñito Dios eran los padres, y yo rápidamente dije, no, eso no puede ser verdad. Cuando yo me entero de una nueva verdad, duele mucho. Entonces yo hablo mucho de esto de que integrar verdad suele venir de la mano de una enfermedad, un trauma, una muerte, una decepción, una angustia, te echan de un trabajo. Digo, no sé si el 100%, pero en la gran mayoría de los casos el dolor trae verdad. Y la verdad hace que crezcamos. Y crecer duele. Bueno, uso esas analogías y cada vez lo integro. Cuando a mí me hablan de vos y yo empiezo a escucharte, lo primero a mí fue una resistencia. Digo, ¿qué habla el flaco este? Y digo, y una frase que vos en ese momento, no sé con quién, yo he escuchado muchas entrevistas, vos le contas que decís, che, el tema de la tierra, que no importa de qué forma es como dolería mucho abrir los ojos porque no es la forma de la tierra el tema que estamos discutiendo, es todo lo que hay detrás de todo lo que se nos tapó, todo lo que no sabemos, todo lo que no entendemos. Digo,
Yo desde hoy soy, entre varios títulos que tengo, soy biodecodificador. Cuando yo estudié biodecodificación, las leyes de Hammer, yo no podía entender lo que yo estaba estudiando. Yo no podía entender, a mí me costaba. Yo decía, para. Yo tengo una mujer que es odontóloga, tengo una íntima amiga que estudiaba con nosotros que es médica, y yo decíamos, che, pero vos entendés que esto, si no es como nos dijeron, se siente ese vacío. Por eso te aplaudo y siempre digo, te admiro tu capacidad de discutir en vivo. Te he visto ahora que has estado en la televisión española. Digo, te pone a discutir desde un lugar como si no te pudieran hacer enojar, como si lo disfrutaras, me parece un poco, Iro. Me parece que disfrutas ese ida y vuelta. Ahora empiezo con las preguntas. La primera sería, no importa la forma de la Tierra. Y ya empiezo por el último para que desarrolles lo que quieras. ¿Por qué se nos miente Mira, tanto? a ver, te tomo varias cosas. El disfrute, bueno, viste que eso viene un poco, yo me astrojustifico, ¿no? Encarné ahí un 27 de marzo según el calendario gregoriano del 81 y me gusta y me siento identificado, si se quiere, con esa energía de Aries, ¿no? De Marte. Ujú. Entonces, siempre de pequeño, obviamente, con mi hermano sobre todo. Fui muy impaciente, muy de fosforito, ¿viste? Ahí enseguida me encendía. Y obviamente terminaba, como mi hermano era más grande que yo físicamente, le terminaba tirando un muñeco, ¿viste? Lo que tenía a mano, se lo sacudía. Después salía corriendo porque si me agarraba, imagínate. Pero siempre tuve un poquito. También creo que la psicorregión influye mucho, el barrio latino, hispano, mejor dicho, el barrio hispanoamericano, sobre todo de Sudamérica, en donde yo nací y demás, también exigía, ¿no? Cierto canibalismo, ¿no? Pero sí cierta, claro, ¿no? Porque no me gusta esa palabra de caníbal. No nos comíamos a nadie Ay, Dios. físicamente, pero sí energéticamente te podían comer. Entonces había, ¿no? Todo ya una especie de, vamos a decirlo así, de vulgata del trivium y el quadrivium. ¿Por qué digo esto? El sistema educativo tenía en la Edad Media lo que llega hasta nuestros días, pero que no se enseña en el colegio. El trivium y el quadrivium son las 7 artes liberales en contraposición a las serviles de los esclavos, que es la que se nos da a mí, a nosotros, no a mí solamente, digo a nosotros, en el sistema prusiano educativo. Y dentro del trivium estaba la parte de la dialéctica, justamente la gramática, ¿no? Y esta cuestión de aprender a hablar, pero también aprender a tener una retórica, ¿no? Una dialéctica, una retórica y una gramática. O sea, saber tomar la idea de alguien, ¿no es cierto? Trabajarla y devolverle una contestación. Tratando, ¿no? Con argumentación y demás, no desde lo emocional simplemente. Así que en el barrio había esas discusiones largas y tendidas que parecían juegos de niño en un principio, pero después cuando uno iba creciendo tenías que sobrevivir desde la palabra, ¿no? Entonces estuvo bastante, a mí me sirvió mucho gastar las topper, como decíamos en el barrio, ahí con mi hermano mayor, que muchas cosas me enseñó. Y la discusión la empecé como a disfrutar, si se quiere, ¿no? A veces, obviamente, uno termina desgastado energéticamente, así que tal vez fue un round ahí que costó demasiado y hoy en día también lo pongo sobre la balanza. Y en esa balanza justamente siempre tuve, cuando fui creciendo en la cabeza, que el que se enoja pierde, sobre todo en ciertos contextos y en ciertos ámbitos. Pero también hay una seguridad que es que cuando vos tenés de tu lado la verdad, y por más que suene absolutista, yo considero que la naturaleza, que es ese juez que utiliza la ciencia, no miente. El que miente puede ser el hombre, sobre todo cuando uno se miente a sí mismo. Pero ¿quién te puede discutir que el agua no se curva? ¿Quién te puede discutir que desde la experiencia personal vemos mucho más lejos de lo que deberíamos ver en el horizonte según los cálculos trigonométricos? O sea, que vas a Colonia y ves Puerto Madero, Quilmes, nosotros hemos estado haciendo ese tipo de observaciones. Después sumale todo el resto de información que uno puede ir adquiriendo, ¿no? Pero digamos que cuando vos vas seguro en el que sabés que tenés la naturaleza de tu lado representada ahí por Mm. el gran espíritu, eh, es una cuestión de tiempo. Vos no estás teniendo que justificar ni demostrar una mentira, ni sostenerla. Entonces vas liviano de equipaje. Al menos me pasa eso a mí, ¿no? Y bueno, cuando voy a la tele, obviamente que a veces lo disfruto, otras veces tal vez parece que desde afuera se ve como un disfrute, pero previo a eso no te voy a decir
que no me pasa un poquito de nervios, ¿no? Y un poquito de Claro. ese precalentamiento ahí en el Manipura, ¿no? En el horno interno, ahí en el fuego interno del estómago, como para, ¿no? Digerir el bocado simbólico. Pero hoy en día está bueno. Creo que es una muy linda batalla cultural, pero sobre todo cosmológica, por eso duele tanto. Vos pensá que la otra vez yo le comentaba a alguien, no me acuerdo si en una entrevista, sí me acuerdo que lo hice en una charla que tuve la oportunidad de participar, que decía, fíjate que creo yo que desde que existe la doctrina copernicana y realmente se instauró la doctrina copernicana, apareció dentro del colectivo social un trauma emocional que creo que otras culturas antiguas no tenían, que es justamente la angustia existencial. Si bien antes tal vez las religiones podían utilizar una especie de cuento falso para justificar que vos entregues la vida en una guerra o que termines pagando indulgencias para ir al cielo, como también obviamente generaban un mitos de conocimiento interesante como para que uno se sienta potenciado de que la muerte no era el final. También obviamente se utilizaba el cielo, ¿no? Para intereses impurios de jerarquías superiores monárquicas y de la nobleza y demás, ¿no? Como todo se utiliza en ambas direcciones, pero creo que no había esa angustia existencial. Podías tener dolor a la muerte, podías tener incertidumbre a la muerte, pero la gente de alguna manera se iba, ¿no es cierto?, creyendo y pensando que iba a estar en un estadio mejor. Desde que apareció la doctrina copernicana, empezó la gente joven, sobre todo, a mí me pasó a los 18 años, o sea, angustia existencial, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Me muero y se termina todo, o sea, realmente todo esto para morirte y que se termine todo, y de ahí después te agarran y empieza un control interesantísimo, social desde, bueno, como te vas a morir y vas a desaparecer y la vida es una sola, mira, dámela mejor a mí, que yo soy el papá Estado que te voy a cuidar y te voy a dar seguridad a cambio de tu tiempo y tu energía, ¿no? Lo estoy poniendo en términos muy, muy simples. Pero claro, cuando alguien viene y te sacude el piso, ¿no? El territorio lo es todo, decía desde Bechamp hasta Hammer. Entonces, a vos te están sacudiendo los cimientos de dónde estás. Y de golpe depende el grado de conocimiento que tengas y de adultez. De golpe, cuando te habías reconciliado con la idea de que se te apagaba la tele y no había más experiencia, viene alguien y te dice, mirá que si la Tierra es plana, no se apaga todo cuando te morís, ¿eh? O sea, acá hay un diseño, hay una creación, hay un propósito, hay un karma que pagarás en vida, pero también hay un más allá, ¿no? Y entonces ahí entendés la frase de Edin Hubble. O sea, el propio padre del corrimiento al rojo, a nivel cosmológico, que después que se lo hereda el jesuita del Big Bang, que crea la teoría del Big Bang, George Lamet, Edin Hubble, que es conocido científicamente por continuar ¿no? El corrimiento al rojo y explicar la expansión del universo y tomar la constante cosmológica del propio Hubble, se la hizo un jesuita, pero bueno, Hubble dice en uno de sus libros, nos aterra como científicos, ¿no? Y como sociedad, nos aterra ser el centro de lo que observamos, del cosmos. Esta posición no puede ser rechazada matemáticamente y observacionalmente, pero no es bienvenida. Por lo El tanto, hombre, el humano es el centro del universo. a ver, el mundo como mundo, no como planeta, planeta es una estrella errante, nosotros no somos una estrella errante, obviamente, así que no tenemos que entrar en una comparativa de que si lo que vemos arriba es Bien, esférico, nosotros tendríamos que ser esféricos, eso es una falacia de equivalencia, no tiene nada que ver, yo juego al pool en una mesa plana, pero las bolas son esféricas, no tiene nada que ver. El mundo nosotros le llamamos el reino porque está compuesto de los cinco elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter. El éter es el bien. puente entre lo lumínico, ¿no? El cielo es electromagnético, como es arriba es abajo, nosotros somos todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros, somos un reflejo del macrocosmos en el microcosmos. El ser humano es un cosmos en sí mismo, electromagnético, al igual que el resto de las especies que nos acompañan en esta experiencia. Digamos que sí, somos el centro de lo que observamos. Definitivamente, no se puede escapar a nivel observacional. Después te pueden hacer una matemática a modo de hechicería, en el cual te pueden desplazar del centro, como hizo Copérnico, que ni siquiera observó el cielo, lo hizo en base a las matemáticas. Y a la fecha de hoy no se puede
desacreditar la idea desde lo observacional que somos el centro de lo que observamos. De hecho, en el año 2009 creo que fue, el satélite COBE de la NASA, que no existe tal cosa como un satélite, pero no importa, ellos mismos, por una cuestión de que no pueden escapar, cuando presentaron la imagen más definida de lo que ellos llamaron el fondo cósmico de microondas, se dieron cuenta que nosotros estamos en el centro. Y en ese centro le llamaron de Evil Axis. Estamos en el axis de la maldad. ¿No? De la maldad, ¿por qué motivo? Y porque, o sea, no puede ser que cada vez que queremos escapar del horror que genera una posición central por toda la responsabilidad que generaría, no podemos escapar de ese eje del mal en términos prometeicos, ¿no? Si se quiere. Así que es interesante porque no se puede salir de la observación de que somos el centro. Ellos tampoco lo pueden hacer. Yo quiero ir por ahí, es lo que voy a disfrutar mucho escucharte. Pero necesito hacer un pequeño preámbulo porque hay mucha gente que van a entrar por el lado de, hay como un top 10 de preguntas cortitas relacionadas a la gran discusión que ustedes suelen tener en redes de la Tierra, de la forma de la Tierra. ¿A dónde voy? Me encantó esto que vos dijiste hace un tiempo que también yo lo he tomado por otra cosa. Nos ridiculizan, después te insultan y después empiezan, ah, sí, pero puede ser. Sí, pero capaz. Hay como un toque, vos lo hablaste de lo observable, que lo observable lo entendí cuando hablamos que la naturaleza no miente, están estas cosas que decís, che, a vos te dijeron de esto, pero vos lo ves desde esta manera. Hay como solés utilizar en algún tipo de presentación, en teatro, cuando viajas por el mundo, algún, che, estas 10 que son las que antes que me las empiecen a preguntar ya se las respondo. Mirá, es interesante porque en realidad ya en el año 1800 y pico, William Carpenter había hecho un libro, había dos libros ahí en ese momento muy importantes, uno es Zetetic Astronomy de Parallax, que en realidad es Samuel Robotham, quien puso a prueba alocadamente, recordemos que la historia de la Tierra esférica comienza con un griego que nadie conoce, porque nadie lo conoce, al griego que supuestamente en el puerto de Alejandría vio un barco desaparecer a ojo pelado, que como mucho llegas a los 4 kilómetros, y vio desaparecer un barco y lo vio desaparecer primero el casco y después el mástil, ¿no? Como dando el indicio de que si este es el casco y este es el mástil, ¿no? Fue haciendo esto. Lo cual es imposible, vayan a una playa e intenten ver con su ojo que un barco hace eso. Y ese griego, totalmente analfabeto, en esa época no existían ni siquiera el kilómetro ni como unidad de medida, nadie tenía ningún tipo de ecuación ni entendimiento de la luz, ni difracción atmosférica, ni nada. Salió a los gritos diciendo, muchachos, miren, a pesar de que nuestra experiencia es de una Tierra plana y estacionaria, hoy me doy cuenta que es esférica. Y el resto de la sociedad griega le dijo, tenés razón. Y siguió su vida y a partir de ahí empezó la Tierra esférica. Era una estupidez absoluta. Pero eso es el ítem número uno en el que se basa la fecha de hoy la Tierra esférica, con respecto a la Tierra, a la medición dentro de la Tierra. Después todo lo demás son argumentos del cielo, que ahí ya son discutibles porque nadie puede llegar al cielo para ponerlo realmente a prueba, ¿no? Los eclipses, etcétera, etcétera. Entonces, en el año recién 1800 y pico, Samuel Robotham dijo, che, a ver, vamos a poner a prueba la idea del griego. Porque no lo hizo Galileo cuando la iglesia le construye el telescopio, o sea, le construye en el sentido que lo financió, le ayudó, jamás fue que lo Mm, condenaron a Galileo, como nos dicen. Em, ¿Por qué apuntó a la Luna? O a la Luna de Júpiter. ¿No la apuntó al horizonte para poner a prueba lo que dijo ese griego hacía 2000 años atrás? Bueno, aparentemente no. Tuvieron que aparecer un terraplanista para poner a prueba eso. Lo hizo en el canal de Belfort y se dio cuenta que el barco no desaparecía como lo había descrito el griego en términos por una geometría curva, sino por una cuestión de óptica. Y eso nosotros lo utilizamos bastante porque la discusión arranca ahí. El barco bien, que yo estoy viendo, ¿es un holograma o es físico? ¿No? Esa es la gran pregunta. Cuando yo me paro en Colonia del Uruguay, a ras del Río de la Plata, y veo los edificios de Puerto Madero, ¿es una ilusión óptica? ¿O si yo agarro un palo físico de 52 kilómetros, toco el edificio? Obviamente que toco el edificio porque hay días que se ve claramente incluso hasta la costa de Quilmes, lo cual matemáticamente y geométricamente para una tierra esférica de 12.000 kilómetros es imposible, no se podría ver, porque hay una pausa. caída, sí. Para los que están de otros países, lo que está hablando Iru, estamos hablando que si vos te paras en Uruguay, que es el país colindante con Argentina, tenés más de 50 kilómetros de diferencia entre un lugar y En otro, igual lo Colonia podés sí, ver.
Claro, o sea, acá está la costa de Colonia, acá está la Bien, costa de Buenos Aires, en el medio el Río de la Plata, 52 kilómetros de distancia. ¿Sí? Vos estarás, ponele a 1,50 m, 1,60 m de altura, depende de dónde ponés la cámara. Entonces, si vos estás a 1,50 m de altura, 1,70 m, si querés, a tu altura, la caída de curvatura entre las dos costas sería más o menos de 178 metros. O sea, ningún edificio que no superara los 178 metros debería verse. Y sin embargo, en Buenos Aires hay solamente dos que superan esa altura. Una que es la Torre Alvear de 202 metros y otra que no me acuerdo cómo se llama, creo que la de YPF, una cosa así. Y vos ves un montón de edificios pertenecientes a la costa de Buenos Aires, pero también a veces ves, dependiendo de las condiciones climáticas, obviamente, ¿no? La visibilidad atmosférica de ese día, podés ver hasta edificios en la zona costera de Quilmes. Hay días que vas y no ves nada, porque la visibilidad atmosférica no te lo permite. Entonces vos tenés que hacer sistematizadamente, vos tendrías que ir varios días y no solamente observarlo, sino filmarlo, hacer un timelapse. Todo lo que no hizo el griego. El griego justo fue un día y apareció así y nadie lo puso a prueba. Mirá que la ciencia tiene un método que tenés que observar, hacer 1000 observaciones, 1000 repeticiones, te tiene que dar siempre el mismo resultado para llamarlo una teoría. Ahora, este griego lo vio una sola vez y ya quedó. ¿Entendés que se claro, están contradiciendo ellos mismos? Nosotros hemos ido, bueno, nosotros digo, por un grupo disciplinario de trabajo que tenemos de ARFLAT, pero a lo largo del mundo lo han hecho un montón de personas, en Estados Unidos también, no sé, desde Barcelona podés ver Mallorca, o sea, hay mucha gente que lo puso a prueba una, dos, tres, 10 veces y depende de las condiciones climáticas, vos vas a tener el efecto de refracción atmosférica que corta los edificios, pero no los corta por una geometría curva, los corta por una cuestión de perspectiva, ¿no? Y el comportamiento de la luz en la atmósfera. Sin embargo, hay un ingeniero civil en Estados Unidos que se sube a un avión que sube a 10 kilómetros de altura. El avión mira por la bien. ventanilla con un lente infrarrojo y cuando ve, vos supuestamente no podrías ver más de 360 kilómetros al horizonte. Y esta persona ve 980 kilómetros al horizonte, desde un 3 veces avión más. con 3 veces más. Eso el griego no lo podía hacer, porque el griego no tenía ni siquiera un telescopio, ni una cámara de fotos, ni nada, lo veía a ojo pelado. Entonces, claro, cuando vos empezás ahí a meterte de lleno y empezás vos a ir ahí, y si no tenés ganas de ir ahí, empezás a ver el material que otros hicieron y lo empezás a contrastar con la teoría oficial de la NASA, que solamente te muestra imágenes generadas en computadora como si fuese una película, por más que se vean realistas o no. El tema es que hay alguien que está mintiendo. O la naturaleza está mintiendo o la NASA está mintiendo. ¿No? La NASA como representación de agencias espaciales hay otras más. Entonces, cuando vos empezás a ver cuáles son los intereses que maneja la NASA, cuál es el presupuesto que maneja la NASA, quién fundó la NASA, puede tener justamente intereses impurios con respecto a la forma de la Tierra, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, quiénes fueron allá, ¿no? Los muchachos que se llevaron con la operación Paperclip, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que tomar una decisión. ¿Quién me está mintiendo? ¿Mis propios ojos? ¿Me está mintiendo mi cámara de foto que ve objetos que no deberían verse? ¿Me está mintiendo el agua, que el agua siempre se mantiene a nivel y no se curva? ¿Me están mintiendo mis sentidos que me están diciendo que la Tierra está quieta? Bueno, vamos a la ciencia, a ver si la ciencia desarrolló un mecanismo para medir la rotación terrestre y lo hicieron, pero siempre daba que estaba quieta, desde el giroscopio hasta el interferómetro de Michelson-Morley. Entonces hay un montón de cosas que las vas a poder constatar, otras que te vas a poder informar, pero a lo largo del camino la decisión es propia. Wow. La decisión es propia. Yo te pongo Porque, una. Hay gente que se ha vuelto terraplanista, ¿sabes por qué? Literalmente, ¿eh? Porque dijo: si en YouTube el algoritmo bloquea a los terraplanistas, algo de razón deben tener. Por ejemplo, ¿no? Digo decir, no, pero eso no es científico. Claramente que no es científico, obviamente. Pero hay gente que le alcanzó eso para decir, a partir de ahora yo me hago terraplanista y voy a comenzar el viaje de informarme ya desde el amor, no desde el dolor. ¿Me explico? Entonces, desde el amor tenés un montón de tiempo porque vas disfrutando del camino. Hay gente que se volvió loca, le dolió emocionalmente tener que aceptar que la Tierra es plana y se volvieron locos y tuvieron que solucionar un conflicto emocional en poco tiempo y se pasaron 3 semanas sin dormir diciendo, no, no puede ser, esto tiene que tener una respuesta, no, no puede ser. Y después se volvieron terraplanistas. Y así cada uno hace su viaje, pero ¿no? Siempre lo más difícil que nos toca en esta vida, tener que elegir. No es una ilusión elegir, ¿eh? No es una ilusión. La ilusión es en la película. La ilusión es la pastilla azul, roja, pero yo quiero la amarilla. No, está bien, bueno, elegiste la amarilla, está todo bien, pero no importa. Tenés que elegir. Esa es la potencia que tenés que enfrentar a vos mismo. Que vas a tener que elegir.
Claro, esta ilusión de dualidad nos hace que hay un costo de quedarse de un lado y pasar al otro. Yo te contaba el otro día, me tiro un avión, me tiro un paracaídas. Pero este año que yo vengo, entre comillas, ¿no? Como haciéndolo de manera divertida, pero a la vez lo planteo. Me subo un avión, me iba a Madrid, de Argentina, y se me sienta al lado un flaco que trabaja en la industria, el tipo es azafato de avión, no sé cómo se dice, y yo en la charla, va bien, le pregunto, yo jodo con eso. Che, ¿qué forma tiene la Tierra? Hay Me muchos, dice, ¿eh? porque me dice el tipo, hay esta boluda tuya. No, no, le pregunto porque le digo yo entrevista. Nada, me dice, obvio que es redonda. Listo, sigo charlando. Y al rato le digo, che, ¿qué piensan la gente en el aeropuerto? No, me dice, hay un montón que dicen que es plana. Entonces yo le digo al tipo, che, yo no tengo idea. Pero, ¿cómo que hay un montón de tipos? Y esos tipos estudian, esos tipos están ahí, esos tipos. Sí, sí, le digo, ¿y cada vez son más o cada vez son menos? Y parecería que los contagian, dice. Y yo me reía porque vuelvo al cuánta verdad sos capaz de integrar. Que es la pregunta transversal de la entrevista que te quiero hacer. ¿Por qué nos mienten con la forma de la Tierra? Que en realidad nos mienten con un montón de cosas y estamos todos de acuerdo, que pasa en la pandemia y en el 2020 y demás. Pero digo, ¿por qué o qué forma tendría o qué es esto? ¿Qué no tenemos idea? Porque nosotros no tenemos cómo comprobar un montón de cuestiones de las que estamos conversando. Y quiero que vayas también al lado de este, ¿no? ¿A dónde están las estrellas? Que compartas un poquito de eso. Mira, yo tengo particularmente el tema del por qué, el para qué. O sea, vos viste, lo ideal por lo general cuando vas a abordar un tema, sobre todo tan serio, obviamente que uno lo puede hacer desde el entretenimiento o Mm, el infotainment, como me gusta escuchar a mí a un argentino ahí a rebor que lo dice, ¿no? Porque es un poquito de información, pero no deja de poder tener un poquito de entretenimiento. O de diversión, porque entretenimiento, esa cuestión de entretener y mentir no me gusta porque acá no se está mintiendo, pero digo que lo podés tomar de una manera deportiva, ¿no? Como dicen los españoles, en el sentido de que no tenés que por qué volverte loco y demás. Pero cuando querés entrar en un nivel ya más serio e incluso tal vez divulgarlo, o sea, ¿no? De alguna manera ponerlo fácil para que la gente se motive a hacer su propia investigación, está bueno siempre utilizar un poco de un marco teórico, ¿no? Y hacerlo a modo más, si se quiere, académico incluso, que sería dividirlo, ¿no? Para poder vencerlo, ¿no? Como nos utilizan a nosotros el divide y vencerás, ¿no? Y nosotros tratamos de volver a unificarnos. Agarremos el tema y seccionémoslo. Entonces vos decís, bueno, voy a analizarlo desde los cuatro paradigmas que se ordena la sociedad. Religión, economía, política, ciencia. Perfecto. Dentro de esos paradigmas lo puedo subdividir en el por qué ganan con esto y el cómo. Entonces, el cómo por lo general ya pertenece, si se quiere, al ámbito de la ciencia. Nosotros nos dimos cuenta cómo nos mintieron con la forma de la Tierra. Y entonces vas al barquito del griego y vas a si lo que gira es el sol o la Tierra y las estaciones del año. ¿Y cómo se explica si la Tierra es plana? Entonces un eclipse de luna, un eclipse de sol, porque es verano, invierno, otoño y primavera. Y entonces cómo esto, cómo aquello, cómo, y cómo falsearon el hombre en la luna, ¿no? Entonces lo vas diseccionando y una vez que vos de alguna manera satisfaces tu propia mente lógica y cartesiana y racional cuando te empezás a dar cuenta de todo esto, donde hay partes que las vas a tomar desde la ciencia más pura, vas a utilizar matemática, álgebra, geometría, porque para darse cuenta de la forma de la Tierra, no es que tenés que ser un ingeniero nuclear, estamos hablando Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, ¿no? Y hacer las medidas, y ya está. Si las medidas ya están todas dadas, supuestamente la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que las vas a tener que entender desde el arte. El hombre en la luna la tenés que entender desde el arte. Yo soy director de efectos visuales, por eso esa parte nunca me costó, ¿no? O sea, no la vas a poder entender desde lo matemático. En lo matemático, cualquier cosa es real. Yo puedo hacer que te puedo, matemáticamente, te puedo hacer hablar al león de Narnia. Pero nadie puede ir a la luna. Entonces, la parte matemática puede coincidir. La parte física ya tiene un par de cosas del hombre en la luna que son imposibilidades científicas, sobre todo para la época, pero siempre se excusan. El tema es que, por ejemplo, el hombre en la luna, vos tenés que ver los archivos que quedaron, los videos de los astronautas que quedaron y entenderlo desde el arte cómo se falsificó, porque es una película simplemente. Bueno, así cada uno de los temas. Cuando llegás al por qué nos mentirían, es un tema que puede ser tan corto como entender que simplemente te mintieron
porque te quieren quitar la divinidad que tenés dentro, a que, claro, como a vos previamente hay un sistema educativo hecho por la misma sociedad que creó de alguna manera la manipulación religiosa católica, también creó el sistema educativo prusiano, también creó el calendario en el que hoy vos te basás y te pagan a fin de mes, también creó las universidades, también creó con el Ratium Stellarium, ¿no? Que es la orden jesuita, que es la orden militar y científica. Ellos lo que han hecho es encargarse primero, encargarse de generar para su sistema los cortafuegos para que cuando yo te digo es simplemente una desorientación espiritual, vos no sepas de lo que estoy hablando. Entonces, dentro de esa famosa, la educación es libre, gratuita, y la palabra clave es laica, no, no es laica, tampoco es gratuita, obviamente, ¿no? Ya lo sabemos, pero sí es obligatoria. ¿Por qué obligatoria? ¿Qué, no puedo hacer homeschooling? En España te vienen a buscar, el Estado te viene a buscar si vos no mandás los niños al colegio tradicional, ¿eh? En Argentina no sé cómo está la situación, en España te viene a buscar, te hacen todo, ¿no? ¿Por qué no quiere mandar a su hijo al Estado, a la escuela pública, etcétera, etcétera? No es laica, porque no importa si vos sos judío, musulmán, ateo, cristiano, católico, evangelista, adventista, a todos les enseñan que la Tierra es esférica. Y eso no es una cuestión científica, eso es la doctrina copernicana que tiene implícito un mensaje muy profundo que es, si la Tierra es esférica, entonces es una roca más en el inmenso vacío del espacio exterior, viajando a millones de kilómetros por hora hacia un lugar desconocido, sin propósito ni creación. Esa es la doctrina copernicana. Lo denunciaba hasta el padre el Fausto Goethe en uno de sus poemas, hasta el propio Sigmund Freud, que estableció que las tres heridas que más dañan la psique, o sea, el cuerpo álmico, el cuerpo emocional del ser humano, la primera de todas era que nos habían quitado el centro. La segunda herida más importante era que nosotros proveníamos supuestamente evolutivamente del simio, del primate, del mono, como quiera llamar. Y la tercera se había puesto él en términos del subconsciente como si uno se estuviese durmiendo con el enemigo, ¿no? Como que no lo podés controlar y todo esto. Entonces, la importancia del por qué comienza ahí. Es un tema largo, lo que pasa es que si vos nunca tuviste una experiencia espiritual, si vos no entendés lo que significa que vos encarnás, no nacés. Nacer es para el término jurídico. Una persona no nace, una persona es dada a luz, porque somos electricidad y magnetismo, y el espíritu tiene la palabra pi, fuego. Descendemos en espiral, encarnamos en el portal del vientre materno y somos dados a luz. Para el sistema de ley positiva vos naces como una mercancía, por eso te ponen género, un número de serie, etcétera, etcétera. Entonces empieza una gran lucha que es recuperar, si se quiere, los cimientos del balance espiritual y material dentro de este mundo. Es por Como eso que nos recuperar han mentido. una soberanía Es una interna que... soberanía, exactamente, es una soberanía espiritual material. ¿Por qué nos mintieron? Por ese mismo motivo, para desvalorizarte absolutamente y poder desde esa desvalorización controlarte en todo tu tiempo y espacio. Lo que pasa que ahora aparece como una cuarta herida de la psique, que es la inteligencia artificial, y en este momento estamos teniendo una lucha muy seria en términos materiales y espirituales, pero que están llevando a las sociedades a tener cada vez menos encarnaciones, o sea, una despoblación, porque el sistema ya se puede abastecer, digamos, a nivel robótico y con inteligencia artificial, que a eso antes no se podía. Entonces, por eso la revolución industrial dio lugar a una comodidad para que el ser humano se reproduzca y genere obreros, peones, que trabajaran en su sistema. Hoy en día, como todo eso empieza a ser reemplazado, empieza un recorte de recursos humanos, porque siempre el sistema nos ha tratado como recursos humanos, no como recursos naturales, obviamente, ¿no? Amigo, vos vas disparando y yo la cabeza no sé dónde frenarme. ¿Quién es? Bueno, esa es una excelente pregunta porque cuando nosotros, no, no, pero es que es muy fácil.
es muy fácil saber quién es. Y si uno lo haría en términos, si se quiere, judiciales, ¿no? O sea, vos estás ahí como un fiscal, ¿no? Los abogados, el juez, etcétera, etcétera. Vos decís, Mm. bueno, pará, ¿en qué momento de la historia el ser humano dejó de ser el centro de sí mismo y el centro de la creación? En la época de Copérnico. En la época de Copérnico, porque incluso si nosotros queremos irnos a los griegos, en el cual los griegos tenían varias sociedades de carácter ocultista. Una de las más reconocidas es la sociedad pitagórica, ¿no? Con esta idea de que uno no sabe en realidad si Pitágoras existió o no existió en términos materiales. Pero sí hubo una escuela de ocultismo, que son los pitagóricos, que también es un poco para tirarle el hilo en ese fractal que se va como retroalimentando. Pitágoras hace referencia a la Pitón, la gran serpiente, que también es un mitos dentro del catolicismo, la serpiente del conocimiento, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, en esta sociedad pitagórica, lo que ellos decían era una sociedad muy estética. O sea, que tomaban, ¿no? Dentro de los valores universales de un sistema creado por una inteligencia superior, la estética, el arte, pero específicamente la estética, la belleza, es un atributo divino para esta gente, ¿no? Y yo en esa parte puedo coincidir, obviamente. Entonces ellos decían, como nuestro Dios, el Dios creador de todo, es perfecto, Él nos tuvo que haber colocado en las figuras geométricas perfectas. Entonces los griegos en realidad nunca pensaron que la Tierra era una esfera. Los griegos pensaban que el cosmos era una esfera, que es totalmente distinto. Los griegos decían, Dios nos puso a vivir en la figura perfecta. La figura perfecta es el círculo, como si fuese esto, un círculo. Pero nos protege dentro del cuerpo perfecto. O sea, el volumen 3D es la esfera. El mundo 2D es el círculo. Obviamente con montañas, ¿no? Depresiones, mares, etcétera, etcétera. Tampoco eran tan tontos los griegos, obviamente. Cuando hablamos de plana nos referimos a que no hay curvatura en el horizonte. Entonces los griegos tenían una cosmovisión que era un domo, que era la bóveda Mm. celeste, el círculo de la Tierra, donde nosotros habitábamos, y continuaba el Sheol, o el Infernos, o el abismo, etcétera, etcétera, hacia abajo también en forma esférica. Pero no vivíamos en la parte de afuera de una esfera. Ahora, si uno quiere ir a la historia griega y te dice, no, porque Aristarco de Samos, no, porque aquel, el otro, ya habían determinado, ¿no? La distancia de la Tierra al Sol. Bueno, esas pueden ser historias, Eratóstenes mismo. Lo más probable es que sean escritos a posteriori, sobre todo sabiendo que dos jesuitas se encargaron de reescribir la historia en la Edad Media. No nos olvidemos que es Roma quien prende fuego la Biblioteca de Alejandría y vuelven a tomarse del poder del conocimiento, que es Petavius y Scaliger, son los dos jesuitas que se encargan de escribir la historia que hoy en día nos llega a nosotros, a la modernidad. Y uno podría decir, bueno, en el momento que se oficializa realmente y se empieza a distribuir académica y universitaria y escolásticamente una tierra esférica, perdida en el medio del universo, girando alrededor del Sol. ¿Cuándo es? En la época de Copérnico. Bueno, ¿a quién pertenecía Copérnico? A la Iglesia Católica. ¿Y después quién siguió? Galileo, orden jesuita. ¿Y después quién le siguió? Kepler, jesuita, asistido también por jesuitas. ¿Y después quién le siguió? Por ejemplo, ¿no? Porque cada uno fue aportando pequeñas cosas. Athanasius Kirchner, quien determinó que la Tierra tenía un núcleo de lava. ¿Y después quién siguió? Maximilian Hell, quien determinó que el Sol está a 150 millones de kilómetros. ¿Y después quién siguió? George Lamet con la teoría del Big Bang. Y ahí ya está, y ahora ya llegamos a nuestro momento, todavía no se inventó nada más. Entonces, ¿quiénes? Los jesuitas. Simple. Los mismos que crearon el sistema educativo, reescribieron la historia, eran el brazo armado, o sea, militar, científico de la iglesia. Los mismos que vienen de una infiltración a través de la orden templaria. Los mismos que han estado detrás de muchos de los rituales masónicos. Los mismos que financiaron y apoyaron a Adam Whitehouse, el creador de los Illuminati de Baviera, que infiltró la universidad justamente de alemana. Entonces, bueno, a ver, o sea, todo está apuntando ahí, todo está apuntando ahí. Después vinieron los nombres académicos, científicos, que quedan en el registro más consciente
de la historia moderna, donde no te van a decir Maximilian Hell, te van a decir, no sé, por decirte la distancia de la Tierra al Sol, te van a mencionar otro, pero quiero decir, no sé, para que se entienda, no fue George Lamet, sino que fue Edwin Hubble. ¿No? Para la mayoría de la gente de la calle, vos preguntás quién es el padre de la expansión del universo, Edwin Hubble, te van a decir. Cuando en realidad es el jesuita George Lamet, que se basa en el libro del poema Eureka de Edgar Allan Poe. O sea, la teoría del Big Bang es una teoría basada en un poema de ciencia ficción muy interesante, donde Edgar Allan Poe dice, yo voy a disponerme a dar una opinión personal que no busca ser aprobada por la academia, en donde me voy a disponer a hablar del cosmos en términos matemáticos, científicos, pero también espirituales y metafísicos. Solamente George Lamet se quedó con la parte, si se quiere, o lo transformó en una cuestión matemática, la teoría del Big Bang. Pero la teoría del Big Bang es una falsa respuesta que cuando vos sos niño, que venimos con un software, el niño siempre se va a preguntar quién soy, qué estoy haciendo aquí. Ya viene el sistema y te dice, tranquilo, yo ya te lo respondo antes que vos te lo pregunte incluso. Venís del Big Bang, evolucionaste del mono y ahora estás en una roca voladora sin propósito. Entonces, ¿quién es? Los jesuitas. Literalmente los jesuitas. Ya sé Perdón, quién es. valga la redundancia, la orden más expulsada en la historia de la humanidad de países enteros, hasta figura en la constitución suiza que los jesuitas no se podían acercar ni a los colegios ni a los bancos, e incluso expulsada dentro del propio Vaticano, que pueden retomar recién su entrada al Vaticano cuando secuestran al Papa en la Revolución Francesa. Y después de ahí se prometieron a sí mismos dentro de la mafia del Vaticano que jamás un jesuita llegara al trono de San Pedro, hasta que apareció Bergoglio, que es el primer jesuita en la historia que se sienta en el trono de San Pedro. O sea, imagínate lo que eran los jesuitas, lo que son los jesuitas, por más que te vendan, no, porque ayudan a la comunidad, no, porque... Escucha, es un montón, porque yo de adolescente iba y andaba con los jesuitas. De Es que adolescente sí, andaba. pero que Escucha, tienen un carácter, tienen una vitrina pública excelente. Tienen una vitrina vamos pública al, excelente. vamos al quién es perfecto. ¿Y el por qué? Que entiendo ¿Y que el es por qué? sacarte, sí, 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 hablamos, Pero el hablamos de por nuestra qué, soberanía. claro, el por qué Eh, es ese, o sea, el por qué es simplemente, o sea, no es que hay muchos por qué, pero te repito, si a vos en el sistema educativo, ya de chiquitito, te dicen que venís del mono, te dicen que la Tierra es una esférica, cuando yo a vos te digo, es una cuestión espiritual, vos no sabés ni siquiera definir qué es el espíritu. Por más que las definiciones puedan variar según la propia cosmovisión, obviamente, y la propia cosmogonía, que es lo que decía Dalí, lo más importante de Dalí, el gran genio de Dalí, lo dice, yo siempre muestro eso en un video, no está en el arte, o sea, no está ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la escultura, está en que tengo mi propia cosmogonía, le dice Dalí al periodista mexicano, el cual el periodista mexicano le dice, ¿qué es la cosmogonía? Y yo te pregunto a vos qué cosmogonía tenés, Ramiro? no tengo idea. No tenés ni idea, exactamente. Y si yo a vos te leo lo que es la cosmogonía, es la imagen o modelo de que una persona se hace del cosmos. Y la cosmovisión es la imagen o modelo de lo que la sociedad se hace del mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viviendo bajo una cosmovisión y una cosmogonía que no solamente no es original, sino que no nos pertenece y nunca la hemos puesto a prueba, que es la cosmogonía y la cosmovisión jesuita de la doctrina copernicana, que es una cosmogonía de carácter limitante. Si vos te haces tu propia cosmogonía y empezás a hablar de creación de realidad, de metafísica, de soy un dios en potencia, de esto, de aquello, lo otro, eso es una cosmogonía justamente expansiva. Lo que se expande no es el universo, por eso siempre vemos las mismas estrellas, lo que se expande es la conciencia. Y si vos tenés una cosmogonía, o sea, un software retractivo limitante, entonces obviamente es perjudicial esa cosmogonía. Nosotros lo que buscamos con esto es que cambien el chip. Bueno, es demasiado genérico la palabra chip. Lo que vos tenés que cambiar es la cosmogonía, o sea, la imagen y el modelo de dónde estás habitando y cuáles son la potencia que te puede ofrecer el mundo. Clarísimo. Iru, estamos en búsqueda, es de esperanzador el tema de llegar a una masa crítica, ni Mirá, cerca, sí.
Sí, sí, yo tenía ese eslogan de alguna manera puesto en mi canal de YouTube que después lo terminé cambiando cuando empecé a juntarme con los muchachos, le digo yo, que es bueno, Dani Márquez, el doctor Mate, que es un médico que también está metido en la Germánica, y un sociólogo, Rafael Currao, ahí de la Ciudad de La Plata. Que lo corregí porque, claro, la masa es la del Leviatán. La masa es una cosa así, ¿no? Yo lo que buscamos, decimos siempre, es una comunidad, o sea, una unidad común, ¿no? Que nos potencie. Y la masa crítica terminaría siendo una comunidad crítica. Y obviamente que en distintos ámbitos yo creo que sí, o sea, hoy en día cuando uno esto lo traslada haciendo uso de las herramientas modernas a nivel estadístico, a nivel trends, ¿no? Tendencias y demás. Cuando vos ves que en el año 2019 en los premios Nobel sale Teresa Ruiz en Chile diciendo que había que matar el pensamiento mágico de aquellos que pensaban que la Tierra era plana, y en el 2019 aparece en el Congreso norteamericano la CEO de YouTube aclarando de que iban a poner en shadow banning, o sea, no lo podían prohibir, pero iban a ocultar el tema de la Tierra plana, es porque está creciendo, esto es 2019, es porque está creciendo a niveles que ellos mismos no se lo esperaban, lógicamente, por eso tienen que ir como de alguna manera barriéndolo debajo de la alfombra. Entonces, eso indica que efectivamente, tal vez no como uno quisiera, en términos de esa crítica, o sea, de realmente criticar, porque hay mucha gente que, por ejemplo, se mete en el terraplanismo y se vuelve otra vez a la religión institucionalizada de carácter católico, por ejemplo, lo cual yo no concuerdo, pero respeto esa opinión de cada uno, tal vez algún día le llegue la liberación, ¿no es cierto? Acá no se trata de volver a meterte en una sociedad, si se quiere, como tal, sino de pertenecer a un grupo de seres que tenemos nuestras equivalencias y diferencias, pero que hemos identificado al enemigo gnóstico, hemos identificado al enemigo económico, hemos identificado al enemigo político y hemos identificado la infiltración de la ciencia para uso de la doctrina copernicana limitante. Entonces, si empezás a de alguna manera recorrer esos caminos, podrías decirse que estás dentro de esa comunidad crítica, no de esa masa crítica, en donde identificás que lo más importante es tu individuación de la masa, pero siempre con los brazos abiertos para ayudar al prójimo y de alguna Pues, manera introducirlo en la comunidad, ¿no? entendiendo que esto es una hipótesis extremadamente subjetiva, si la gente despertara, si esto empezara a pasar, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Qué es lo que has venido indagando? ¿Qué es lo que venís conversando en materia a mí me cierra por otro lado pensar en esa forma plana de la Tierra con esa esfera donde están los astros y demás? Esto que te he escuchado varias veces, quiero que compartas un poquito. ¿Qué pasa si empezamos a ir hacia los bordes? ¿Qué pasa si vamos hacia los polos y demás? Los límites, vamos a decirlo así, Los más que los bordes. límites, perfecto. Los límites. Mirá, a ver, obviamente que acá hay algo que tal vez para la gente que escucha esto por primera vez va a ser víctima de la caverna de Platón 2.0, ¿no? Que sería básicamente esta idea en la que obviamente que nosotros podemos estar acá hablando, le mostramos, ellos van, miran desde Colonia a Puerto Madero, esto, entienden los números, las cifras, todo, pero prenden la tele y aparece en la pantalla, en esa sombra platónica, un astronauta en TN, en un noticiero, diciendo acaba de pasar 120 días en el espacio exterior y le muestran y la gente dice, evidentemente, ¿por qué me van a estar mintiendo los astronautas, ¿no? Por así decirlo. Más allá que, sobre todo en la vieja escuela de los astronautas que fueron a la Luna, eran en su mayoría todos masones, militares, y era una cuestión de geopolítica la que se falsificó lo de la Luna con respecto a la Guerra Fría. Y en actualidad también firman contrato de confidencialidad, etcétera, etcétera. Bueno, podés estudiar para ser astronauta, o sea, te eligen con el dedo como si fuese papa o masón de grado 33. Pero fuera de eso, el terraplanista ya eso lo superó. Obviamente que yo soy director de efectos visuales, yo hice tierras esféricas. Yo miro la tele y veo a un astronauta y me cago de risa. ¿Entendés? O sea, obviamente que lo dejamos en claro en la que nosotros ya pasamos por esa nueve. Pero vos sos tonto, mira, prende la tele, ahí te está mostrando. No, flaco, eso ya lo hemos pasado. Entonces, ¿qué me imagino yo? Siempre por más que es uno de los software más importantes y más lindos que solemos tener dentro de esta cosmovisión no limitante, que es la imaginación. La imaginación es lo primero que van a tratar de limitar porque es con lo que nosotros creamos realidad.
Siempre, lamentablemente, como decía George Orwell cuando le preguntaron sobre 1984, y dijo, lamentablemente estuve influenciado por la televisión y seguramente podría haber escrito algo que no fuese sido condicionado previamente por información adquirida. Yo siempre me voy a estar imaginando algo que no sé si el cosmos es lo que va a producir, ¿no? Primero, no lo veo, o sea, no va a suceder que las agencias espaciales o los gobiernos vayan a salir a decir, mire muchacho, la verdad que no damos más, la Tierra es plana. Lo cual hasta incluso creo que es benevolente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí todavía la gente sigue siendo una masa. O sea, no te va a cambiar la vida de un día para el otro porque te hagas terraplanista o porque sepas la verdad del 11S, si no tenés un camino previamente adquirido, ¿me entendés? Entonces, Mm, yo creo que en ese sentido me quedo con lo que está pasando en la realidad, que lo importante es que cuando vos entiendas la Tierra plana a nivel cosmológico y cosmogónico, nada te puede hacer temblar para volver atrás. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, clarísimo, si, clarísimo. si vos de golpe mañana salen las instituciones a decir que la Tierra es plana, la mayoría de la gente que está dentro de esa masa está totalmente en un vacío existencial igual, no sabrían para dónde salir corriendo y puede ser que vuelvan a un corral que previamente habían salido, que puede ser el de la religión institucionalizada, porque van a tener que buscar una respuesta, no la van a tener propia y puede ser que el sistema saque provecho de eso. Entonces, creo que el hecho de ir sumando de a uno a la vez, si se quiere, pero que se va tomando su tiempo, que incluso hasta le cuesta salir del closet y decir yo soy terraplanista, porque tengo miles de historias hermosas de gente que me dice, mirá que yo vine a tu conferencia, pero no le dije nada a mis hijos, ¿no? Es bueno eso. No es que uno es un cagón por eso, no, es que estás buscando realmente poder defender tu propia postura ante el mundo, ¿no? Si vamos a la carta del tarot, esa carta del mundo, ¿no? Todo esto se inicia ahí. El tarot lo explica muy bien este viaje gnóstico. O sea, arrancás como un loco. Después te vas a volver un ermitaño. Vas a necesitar tus tiempos de soledad, ¿no? Irte a la montaña simbólicamente, digerirlo tranquilo, te vas a enojar, ¿eh? Y un día va a llegar el mundo y te va a poner a prueba. Y si vos no tenés la firmeza para defender, no es, tenés que defender tu mundo frente al sistema, entonces te puede hacer tambalear. Ahora, nosotros siempre decimos, ¿no? Once you go flat, never go back, never go round. A pesar de que siempre Mm. hay alguna excepción a la regla, la verdad es que las personas que se han vuelto o que han vuelto a la cosmología original y sagrada, te dicen, yo también lo puedo decir, mirá, la verdad que la única experiencia que me podría retomar a una tierra esférica, pero no volvería ni a la institución religiosa, ni seguiría entendiendo el mundo geopolíticamente como lo entiendo hoy en día, etcétera, etcétera, sería realmente que me agarren en una nave y te lleven hasta la luna y vos te pares en la luna y veas la tierra esférica y digas, pucha, la verdad que tenía razón, ¿no? Pero como eso no va a suceder, porque no se puede hacer eso, digamos que es preferible que se vaya de a poco sumando la gente por convicción. Y no por obligación o por compromiso. O Eh, empuje o bueno, violento, sí, claro. sí. O porque el mismo que te mintió es el que ahora te viene a decir la verdad, ¿no? Que sería el sistema. Y después Exacto. los límites son interesantes porque hubo una época en donde, digamos, la gente que utilizó a los gobiernos para uso propio, para un usufructo propio, o sea, utilizar la maquinaria, la gente que trabajaba en los gobiernos y demás, como para poner a prueba este mundo y tratar de alguna manera terminar de hacerse con el fuego prometeico en su totalidad, se encontró con los límites del Gran Espíritu. O sea, el ser humano perforó primero lo que intentó hacer después de que pasaron siglos, después de que, acordate que la doctrina copernicana, etcétera, etcétera, se planteó en una época que no se podía subir más alto que un caballo a una montaña. O sea, jamás se pudo evidenciar la curvatura terrestre. Tardaron supuestamente hasta 1957 que se empezaron a falsificar las primeras evidencias supuestamente de satélites enviados al espacio, donde aparece el Sputnik, aparece el Vanguard 1 de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no había tecnología para poner a prueba lo que había planteado Copérnico. Cuando yo creo que, si lo tomo en términos históricos que cualquiera puede googlear, la primera, digamos, la primera barrera a romper, el primer testeo que hacen del límite es el de la Antártida. Porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Byrd comienza una serie de operaciones que financia Estados Unidos,
La primera es la Deep Freeze, o sea, el frío profundo, y la High Bien. Jump, el salto profundo, el salto alto, en donde van con la excusa de encontrarse con nazis en la Antártida, van con todo un bastión de destructores, portaaviones, etcétera, etcétera, que vos decís, bueno, pará, tampoco tanto para encontrarte dos submarinos nazis, ¿no? Pero tal vez dentro de la jerga uno dice, tal vez estaban yendo a encontrar tal vez la posibilidad de otra especie, más allá de la Antártida. La cuestión es que no encontraron nada. Lo que encontraron fuera un pingüino, foca, lobomarinos y un límite natural por clima y por altitud que no pudieron atravesar. Recordemos que la Antártida es el continente más elevado, geológicamente hablando, en promedio de todos los continentes. O sea, continente antártico, inmediatamente que vos entrás al poco tiempo, al poco distancia, mejor dicho, empieza a elevarse y tiene una altura promedio de 2,5 kilómetros, de 2.500 metros. Entonces, perfectamente se entiende que bordee, ¿no es cierto?, el mundo y que el agua no se vaya para ningún lado, ni nada. Más allá que no estamos en el espacio. La Tierra plana no es saco la Tierra esférica y pongo una moneda y después el sistema solar queda tal cual está. No, es otro sistema. Es la Tierra plana y el Sol y la Luna, que tienen el mismo tamaño, son más pequeños que la Tierra, giran arriba nuestro en espiral, los planetas giran alrededor del Sol, pero no es el modelo heliocéntrico con el cambio de un objeto. Fueron a la Antártida, se encontraron con esos límites. De ahí, cuando volvieron, el almirante Byrd, que era perteneciente a la masonería y además, termina falleciendo en circunstancias un poco raras y empieza una serie de operaciones de tratar de salir hacia arriba. Viene la operación después de que termina la Segunda Guerra Mundial, más allá de eso que hacen a la Antártida, Estados Unidos y Rusia toman a los científicos nazis y los llevan cada uno a sus países y comienza el desarrollo de la carrera espacial en cada uno de esos dos países. Wernher von Braun es el ícono por excelencia del desarrollo de cohetería norteamericana que desarrolla el Saturno, ¿no? Los nombres siempre son muy simbólicos. El Saturno 5, que supuestamente es el que lleva al hombre a la Luna, pero es ese mismo Werner ¿Qué von Braun. significa Saturno Bueno, Saturno en como realidad nombre es, simbólico? como nombre simbólico, es el dios que adoraba el antiguo Imperio Romano. El, Ahí el- el está. dios, el dios saturnino. O sea, antes se consideraba, antes de tomarlo a Júpiter como el dios creador, entre comillas lo digo, se tomaba, ¿no?, a Saturno. Los romanos tenían a Saturno como el dios creador, de ahí las Saturnalias y todo ese tipo de festividades. Y entonces, claro, bueno, también Saturno es el que pone los límites. Qué coincidencia que están tirando un cohete para romper los límites. Pero bueno, eso vino en el 69. Previo a eso, en el año del año 58, más o menos 59 al 62, Estados Unidos desarrolla, y Rusia también hacen lo mismo paralelamente, toman el conocimiento de los nazis en el desarrollo de cohetería. Los nazis fueron los que desarrollaron en su momento los cohetes mejor propulsados que destruyeron a Londres, ¿no?, y otras ciudades de Europa. El cohete B-2 es el más conocido. Con ese desarrollo de cohetería, los norteamericanos y los rusos desarrollan dos programas de lanzar cohetes hacia arriba y hacerlos explotar en la atmósfera superior, seguramente con el propósito de que tal vez se estarían encontrando con alguna barrera, con algún domo, con algo. La situación es que esas operaciones existen, figuran hasta Wikipedia. Coincidentemente, los norteamericanos la primera la llamaron la Operación Dominic, que digamos significa la operación del Señor, de ahí viene la palabra dominicos, ¿no?, los del Señor, o de ahí viene la palabra domo, significa Señor. Mayordomo es el mayor de los señores, ¿no?, etcétera, etcétera. Le ponen Dominic. No raro para nosotros, pero quiero decir, ¿qué nombre le pones? ¿No? Primero le pusiste Deep Freeze, después le pusiste High Jump, ahora le pones eh, Dominique, después le pusieron Starfish, que significa como estrella de mar, porque recordemos que en las culturas antiguas se hablan que la Tierra fue separada de aguas de arriba y aguas abajo. Simbólicamente, ¿no?, se consideraba como el cielo como un espacio de agua acuoso. Le pusieron Starfish. Y la última misión que se lleva a cabo en el 62, donde hacen explotar bombas de hidrógeno, literalmente lo pueden buscar, están los videos, bombas de hidrógeno a 86 kilómetros de altura. Recordemos que supuestamente a los 120 se considera que ya estás en el espacio exterior. Le ponen la operación Fishbowl, que significa la pecera.
como si, ¿no? Si vos agarrás una pecera y la das vuelta, es un domo de vidrio, básicamente. Nosotros estamos en la era de Piscis, adentro de una pecera, ¿quién vive? Los peces, los que multiplicó Jesús, ¿no? O sea, la era de Piscis. Entonces nosotros estamos en la operación del Señor adentro de una pecera haciendo peces en el agua. O sea, ¿viste? Y encima uno de los misiles, literalmente, porque lo puedes ver ahí en los documentales que tiene Estados Unidos, que son libres, uno de los misiles le habían puesto, le habían escrito al misil que explota ahí a esa altura, Thor, que es el del, ¿no? El dios del martillo, del trueno, de la creación, pero también el que rompe el domo. Pero se ve que no rompieron nada. Así que el límite hacia arriba son, entre comillas, no podés, a la fecha de hoy, cuando se tiran unos cohetes pequeños, que se llaman cohetes de sondeo, no los de los más ni nada por el estilo que caen al mar, sino los cohetes que realmente suben a 6.000 7.000 kilómetros por hora, suben en máximo hasta los 250 kilómetros de altura y se sigue viendo el horizonte como acompaña al observador y se sigue viendo plano. Y no se ven estrellas, nada. Eso es lo curioso. Y después, para abajo, ahí te vuelvo a las estrellas, pero para abajo, o sea, acordate esto, fíjate, más o menos del 46 al 50 fueron hacia los laterales. Tuvieron que regresar porque las condiciones climáticas a la fecha de hoy tampoco te permiten avanzar en la Antártida. Después del 50 y pico al 62 fueron para arriba, no pudieron subir. Entonces fundaron las agencias espaciales para limitar el acceso civil, como firmaron el Tratado Antártico para limitar el acceso civil a menos que vayas con permiso gubernamental a bases militares. Y después, en el 80, de la década de los 80, los rusos, a través de lo que ellos llamaron el pozo Supercola, empezaron a perforar, porque dijeron, bueno, a ver, vamos para abajo, a ver qué nos encontramos, porque aparte supuestamente la Tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, lo cual implica un radio de 6.000 kilómetros, que nosotros venimos de una teoría jesuita que dice que hay un núcleo de lava, que después la tomó una mujer llamada Liman, etcétera, etcétera, que pertenece a la teoría geológica, pero nadie jamás penetró 6.000 kilómetros. Incluso la penetración por ondas de radio a nivel sísmico no llega a más de los 40, 50 kilómetros. O sea, estamos en el 0,1% del supuesto radio de la Tierra. Entonces empezaron a perforar físicamente los rusos. Cuando llegaron a los 12 kilómetros, se rompieron todas las máquinas, no pudieron seguir perforando y hasta la fecha de hoy es el récord histórico. Nadie puede perforar más de 12 kilómetros hacia abajo, que equivale al 0,02%, 0,02% del supuesto radio terrestre. Y las fosas marianas tienen 10 kilómetros. O sea, sí, la Tierra es plana con una profundidad de tierra, obviamente, pero nadie sabe ni dónde estamos, ni si está apoyada, si no está apoyada, si está flotando, si no está flotando, qué hay más para abajo, no se sabe. Entonces hay límites, evidentemente, que para... No, pero claro, o sea, hay límites que no están preparados para que nosotros desde lo biológico lo rompamos. Es onda, Iru, viste, como que el mensaje es claro, vos que tenés que ir hacia el centro, hacia tu centro, pero también hacia el centro la experiencia está en este juego. O sea, o mejor dicho, la experiencia está acá en este plano de realidad. Por algo en las historias, como dice nuestro amigo Dani Márquez, en todas las historias, los ángeles caídos, ¿a dónde caen? ¿En Marte? ¿Se fueron a acá, Júpiter? ¿Caen acá? Entonces, esto es acá, esta es la realidad es esta, por lo el menos juego es este. material. Sí, sí, el juego es acá. Iru, nada que ver para ir entrando después el cierre. ¿Te gusta solo de tomar vino o poco? No, me gusta el vino, me Bien, gusta más que no soy de tomar alcohol, sinceramente lo tomé de joven y por suerte tuve un gran rechazo ahí por los 20 años que me alejó sí, del alcohol, ¿no? Como dicen, porque acordate que el alcohol también es una bebida ritualista que se utiliza mucho para la manipulación, por eso en inglés le llaman spirit drinks. Hay la posesión ahí bebida con del el espíritu. alcohol. La bebida del espíritu, pero todo con como dice un Juan Pablo Rey, con su cifrocine, ¿no? O sea, con su justa medida. Si no, abrís portales, ¿viste? Que tal vez no conviene. Entonces, el vino creo que yo lo utilizo mucho, digamos, en ámbitos lindos, ¿viste? Una cena, un almuerzo, un brindis, y me gusta, lo disfruto con A, su justa medida. a eso quería llegar. Cuando estés en Argentina, avísame, tenés que venir a Córdoba. Me va a encantar tomar Mirá, una copa de vino. sí, la verdad que tengo muchas ganas de ir. Estuvimos en el 2023, que gracias a unos chicos con los cuales seguimos teniendo contactos, chicos y chicas, a Lora le mando ahí un gran saludo, nos organizaron una conferencia en Córdoba, que fueron bastantes personas, realmente estuvo muy lindo. Y después con Claudio María Domínguez me hablo mucho, que me invitó varias veces allí a Córdoba. Entonces hay algo ahí que nos vuelve a llamar Córdoba, así que seguramente ya tengo más de una excusa para ir. Última para liberarte.
¿A dónde están las estrellas? Es muy interesante porque no, es fascinante esa pregunta. A mí me gusta primero tomar el tema de las estrellas desde el sincretismo, en esta formación de cosmovisión original, ¿no? Siempre bebiendo también de las aguas o de los hombros de los gigantes, que uno considere gigantes en términos de conocimiento o de ideas. Me gusta la palabra start porque stars, si vos le sacás la S, significa comienzo. Y hasta Cerati, ¿no? Decía que en su cosmovisión nosotros veníamos de las estrellas. Y muchas veces hoy en día cuando se dice que alguien viene de las estrellas, la doctrina copernicana te hace generar una idea como que alguien viene en una nave y no que desciende en un espiral, porque es un espíritu y porque en la naturaleza todo es luz y esta luz está una vez descompone la luz y se descompone en electricidad y magnetismo, y desciende en espiral y encarna en el vientre materno, que vientre antes de tener esta experiencia. Entonces, las estrellas en sí, cuando uno las quiere replicar acá en Tierra, me acuerdo de un documental de la BBC, hay una palabra que describe, se llama sonoluminiscencia. Búsquenlo ahí en los documentales oficiales, donde incluso citan las famosas palabras de Nikola Tesla que decía, para conocer los secretos del cosmos, tenés que pensar en términos de frecuencia, luz y energía, vibración y energía, que es un poco, ¿no? Una parte de las leyes herméticas del Kybalión. Entonces, cuando uno quiere recrear una estrella, o sea, si yo quiero agarrar y transformar en lo que dicen las escrituras sagradas, ¿no? Dice que Dios dijo hágase la luz, o sea que utilizó la palabra, utilizó el sonido, sonoluminiscencia, sonido transformada en luz. Entonces, ¿qué es una estrella? Es sonido y luz. ¿Dónde? Ahí se complica. ¿Por qué? Primero podemos decir que está, al menos está sobre nuestras cabezas, porque para abajo no están, para abajo hay Bien, tierra. Para arriba hay luz. El Sol es luz, la Luna es luz y plasma, los planetas son luces, nos influyen, están cercanas, las estrellas son luz, tienen un propósito de orientación, de guía. No solamente en el plano material se utilizan las estrellas para ubicarse en el mar o en la tierra a través de las constelaciones, sino también para las cosechas, la siembra, y obviamente espiritualmente podríamos entender una verdadera astrología como guía, ¿no es cierto? A nivel espiritual y a nivel material todo es dual. Ahora, el dónde están, nadie te puede decir dónde. Ni siquiera no las estrellas, ni siquiera ni el sol. Es como que vos le preguntes a un heliocéntrico dónde está el universo. ¿Y dónde estamos nosotros dentro del universo? claro. ¿Qué está? ¿A la vuelta de la esquina? No. Entonces, el tema es que lo que es muy raro es que cuando vos observás las estrellas desde el suelo, vos las ves claramente. Incluso en la altura, sin contaminación lumínica, ves hasta la Milky Way, ¿no? La Vía Láctea. Ves cúmulos de estrellas. Si tomás cámaras de fotos y lo pones en alta, en prolongada obturación del lente, ves galaxias, o sea, ves gases. Los gases, vos sabés que una lamparita tiene luz, no porque está vacío, porque tiene un gas que se excita Claro. eléctricamente y genera luz. Entonces vos, todo lo que está arriba nuestro no es literalmente roca, como dice el modelo heliocéntrico, no, evidentemente es luz porque tiene gases, porque tiene plasma y porque hay una fuente eléctrica que los excita y se ilumina. Ahora, cuando yo subo arriba de los 40 kilómetros, las estrellas desaparecen. Lo único que se ve es el sol y la luna. No lo digo en términos de la obturación de la cámara y que la cámara no logra captar la luz de las estrellas, no, incluso lo digo en términos del ojo humano porque cuando ha subido con los Blue Origin, desde un William Shatner hasta gente que sube en estos cohetes que suben a 100 kilómetros y bajan, lo que más les sorprende es que no ven las estrellas, que ven completamente negro el espacio exterior y los conmueve, ¿no? Les genera como angustia para algunos, otros. Bueno, así que nadie sabe dónde están las estrellas. Lo más poético que te puedo decir es que están dentro nuestro. O sea, básicamente, ¿no? O sea, nosotros somos electricidad y magnetismo y mientras que se vean desde el suelo, las podemos seguir utilizando, si se quiere, en ese intercambio utilitario de guía, de lectura, de posición y de astrológicamente hablando. Eh, Después, a dónde están las estrellas es igual que pretender saber a dónde estamos nosotros en términos no del reino nuestro, sino de la totalidad de dónde estamos.
Si alguien te Es dice que complicado, sabe, es complicado. es complicado. No sé si es necesario para la experiencia humana y espiritual de este nivel, pero la verdad que nadie lo sabe. No, yo creo que nadie sabe dónde está. ¿Hay niveles de experiencia? Yo creo que sí, podríamos llamarle dimensiones, niveles, ¿Densidades? densidades. O sea, ¿quién puede negar que nosotros tenemos un procesador multidimensional en la mente? Y en el corazón. O sea, sí, nuestro cuerpo físico está acá, ahora, tiempo y espacio. Pero yo puedo estar pensando, mientras que te habla vos, puedo estar acordándome de cuando estaba con mi mamá a los 8 años en la playa, como lo estoy haciendo ahora, por ejemplo. Y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, vos lo sabés porque sos biodecodificador, o Mm, sea, el tiempo no existe como tal. Por eso no se puede curvar, como decía Albert Einstein, ¿no? O sea, se lo denunciaba eso Nikola Tesla. Lo que existe es un tiempo, o mejor dicho, recuerdos o experiencias mentales, del futuro, el presente y el pasado, está todo conviviendo al mismo tiempo, solamente dentro de nuestro procesador, no wow. en el afuera siempre es presente. Ahora, yo puedo estar, si yo me anclo en un recuerdo negativo, voy a tener depresión, tristeza, etcétera, etcétera, angustia. Si me voy demasiado al futuro, voy a tener ansiedad, ¿no es cierto? Si vivo en el Mm, presente o traigo de venir al presente, mejor. Ahora, yo puedo ir al pasado a sanar un trauma, claro, puedo viajar al pasado a través de una hipnosis, a través de un recuerdo, a través de llevarme a ese momento y pedirme perdón a mí mismo, o sentir que hablé con mi padre desencarnado ya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que somos multidimensionales en ese aspecto. Creamos en el vacío. O sea, como Dios dijo hágase la luz, vos para crear lo más intuitivamente, para pedir un deseo, cerrás los ojos. Para proyectar una idea, decir, me tengo que aislar, quiero ir al silencio, apago la luz, no, cierro los ojos y pienso y siento y después empiezo a dibujar, por ejemplo. O sea, en ese sentido, totalmente que somos multidensidades, multidimensionales, como le quiera llamar. Y después está toda la parte astral, que tal vez alguno haya tenido la experiencia de salir del cuerpo, ya sea por sobredosis de anestesia, o por una ayahuasca, o porque voluntariamente o involuntariamente un día se acostaron a dormir y, como me pasó a mí, se vieron después el cuerpo en la cama. Así que sí, creo que en ese aspecto somos totalmente multidimensionales. Iru, el cierre, lo que quieras, un mensaje, un conversar, un disparador, un tips, lo que quieras. Yo feliz, feliz del tiempo compartido juntos. Mirá, a mí me gusta muchas veces citar algunas frases que a mí me generaron un punto de partida, como si fuese una frase, ¿viste? Una gran herramienta, es un phrase, es ahí como una especie de llave, para pasar por una cerradura. Y a mí me sirvió en el largo de este camino, me sirvió varias cosas. Alguna del Tao Te Ching, por ejemplo, que el hombre que vence a otros hombres es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso. Y para vencerte a vos mismo tenés que ir a la verdad, ¿viste? O sea, tenés que dejar de mentirte a vos mismo. El sistema te va a mentir y te va a engañar y eso lo sabemos porque nosotros también somos un reflejo de eso muchas veces en muchos aspectos de nuestra vida. O sea, nadie puede caretear acá que, no, o sea, hasta te lo dicen, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, ¿quién no mintió? ¿Quién no engañó? ¿No es cierto? Entonces, bueno, si lo hiciste vos, imagínate, por un chupetín, imagínate vos, te arrancan tus padres mintiéndote lamentablemente con la historia de Papá Noel, imagínate cómo está hecho el sistema a propósito. Ahora, volver a una verdad es vencerse uno mismo. Eso es a nivel energético. Vos podés vencer a otros si tenés fuerza física, pero a uno mismo vos no te podés pegar, no te podés estar golpeando para vencerte. Entonces, ese convencimiento interno a mí me sirvió arrancar desde la postura que leí una vez en lo de Mark Twain, que decía que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Y me gusta unirla con una frase de George Orwell que dice que la obligación de un ser inteligente es revisar lo obvio. Y nosotros en esa cosmovisión dada y en esa cosmogonía dada por el sistema nunca la pusimos, nos pareció tan obvia que nunca la pusimos a revisión y nunca quisimos aceptar que nos han engañado y ahora es más difícil desengañarse. Entonces, Claro. son ejercicios intelectuales, o sea, la Tierra plana y la Tierra esférica no es un ejercicio intelectual en términos de aptitud. Todos estamos preparados intelectualmente para abordar la temática. Es una cuestión de actitud. Y ahí capaz que es justamente el paso más difícil de dar. Gracias, hermano. Un placer, maestro. Cuando quieras, más allá de la copita de vino, volvemos a repetir hasta cuando vuelva a Argentina.
Dale. Iru Landucci, si algo de lo que te compartió te resonó, te picó, como decimos nosotros, o te llamó la atención, en lo personal me doy más que satisfecho. Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Iru en Toulouse, al sur de Francia. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta luego.